Dios le bendiga, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Salmos 119, del 9 al 16. Así dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Oremos, hermanos. Señor Dios y Padre nuestro, tú que estás en los cielos y en la tierra y en todo lugar, queremos, Señor, a ti darte la honra y la gloria, oh Dios, porque tú, Padre, has estado, Señor, con nosotros. Reconocemos, oh Dios, que tú eres, Señor, nuestro guardador, Señor, en estos tiempos que hemos estado pasando, Padre. Queremos darte, Señor, a ti las gracias, oh Dios, porque, Padre, tú, Señor, has estado con nosotros, Señor, en el transcurso, Señor, de estos tiempos, Padre. Agradecemos, bendito Dios, pues, porque tu misericordia, Señor, ha estado, Señor, con cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, de nuestras familias, Padre. Agradecemos, bendito Dios, porque tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por cada una de tus promesas, Señor, que tú has dejado en tu palabra. Padre, que tú has dicho, Señor, que tú estarás con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo, Padre. Te agradecemos, oh Dios, pues, porque tenemos, Señor, la vida. Tenemos, Señor, pues, la oportunidad de poder, Señor, leer tu palabra. Te agradecemos, Dios, por la vida de nuestra familia, Señor, que está, Señor, pues cubrida, Señor, con tu sangre preciosa. Te damos muchas gracias, Dios, porque, Padre, tú has provisto, Señor, para cada una de nuestras necesidades. Te agradecemos, oh Dios, porque una vez más, Señor, podemos estar aquí en este lugar, bendito Dios, para leer tu palabra. Pedimos, oh Dios, que tú sigas, Señor, bendiciendo, Señor, y Padre, que tú seas, Señor, con cada una de nuestras hermanas, Señor, que están necesitadas de ti. Padre, que tú conoces cada una de ellas, oh Dios. Pedimos, Señor, en esta hora, Padre, que tú, Señor, estés también con cada persona que está, Señor, afectada, Señor, por este virus que está en estos momentos, pues alrededor del mundo. Que tú, Señor, con tu mano preciosa, Señor, y con tu sangre, Señor, puedas librarle, Señor, de la muerte, Padre. Y Padre Santo, que tú, Señor, pues seas, Señor, con cada persona que está sufriendo en estos momentos. Que tú, Señor, seas, Señor, pues su ayudador, oh Dios. En estos momentos te agradezco, Padre, por cada una, Señor, de las familias, Señor, que han superado, Señor, por cada persona, Señor, que ha, Señor, superado este virus, Padre, que ha venido a su cuerpo. Especialmente te agradezco, oh Dios, por la vida de mi sobrino, oh Dios. Gracias, Padre bendito, porque, Padre, tú le has levantado, Señor, y te doy muchas gracias, Dios, por su vida. Queremos, Señor, pues agradecerte por todo lo que tú has dado a nuestras vidas, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a buscarte cada día, oh Dios. Pues te damos muchas gracias, Padre Santo, por todo lo que tú has dado. Y, Padre, gracias, Señor, pues te damos en esta hora también por el pastor, Padre. Gracias por su vida, por su familia. Que tú sigas, Señor, cuidando de él. Que tú sigas ayudando, Señor, pues a cada familia, Señor, que está pasando, Señor, por necesidad en estos momentos. Que tú, Señor, pues les bendigas grandemente. Que tú sigas ayudando, Padre,
también a los enfermos de nuestra iglesia. Tú conoces cada uno de ellos, oh Dios. Te los ponemos en tus manos y que tú, Señor, pues, obres de acuerdo a tu voluntad, oh Dios. Pues te damos muchas gracias, oh Dios, por todo lo que tú has dado, Señor, y seguirás, Señor, estando con nosotros. Te agradecemos de antemano, oh Dios. Pues gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto para nuestra lectura se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos. Señor, te damos gracias por la porción de tu palabra que hemos leído, por tu presencia entre nosotros y por aquellos que estarán al alcance de nuestra voz escuchando este mensaje en esta ocasión. Que tú nos des entendimiento. Gracias, Señor, por las bendiciones. Ayúdanos a discernir tu palabra. Te suplicamos y agradecemos en el nombre maravilloso y fuerte de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Cuando nosotros observamos con
conscientemente, cuidadosamente, la condición espiritual en que nosotros nos encontramos, nos damos cuenta de que hay una gran similitud con la generación de los días de Noé. Pero en la realidad no es suficiente identificarla con las características apóstatas de aquel entonces, sino entender cómo tantas denominaciones supuestamente cristianas se han desviado del mensaje de la cruz. Si una gran mayoría de la gente se dice cristiana en los días actuales, ¿por qué la sociedad en que vivimos se desmorona en la bancarrota moral y espiritual en que nos encontramos? ¿Por qué la mayoría de los jóvenes en los últimos 50 años no han logrado permanecer en la iglesia del Señor? Estas y otras preguntas son interrogantes que levantamos y a través de los mensajes y los estudios anhelamos contestarlas una por una para que encontremos respuestas, soluciones y sobre todo desafíos que nos llevarán a reconocer a dónde hemos estado equivocados para que cambiemos el rumbo que muchos hemos tomado en el evangelismo. Mientras nuestras naciones son arrastradas por los conceptos paganos y a la vez antibíblicos, inspirados por las tradiciones religiosas, las palabras del Señor Jesucristo suenan más fuertemente en nuestra alma, sacudiendo con insistencia nuestro corazón cuando leemos un antiguo texto, pero tan contemporáneo en la realidad en que nosotros vivimos. Mateo 9, 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Notemos a priori que el Señor Jesucristo dijo algo y la descripción bíblica en la narración de Mateo dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En otras palabras, el Señor vio las multitudes, tuvo una visión general de quiénes eran las personas que le estaban siguiendo, y ahí Cristo vio rostros cansados, llenos de temor, tristeza, desesperanza. E inmediatamente de ver las multitudes, Él tuvo compasión de ellas. Esa compasión, o sea, esa benignidad o misericordia que Jesús sintió por las multitudes, es un reflejo muy claro de lo que Dios siente por toda la raza humana, caída en el hoyo de desesperación, de lodo cenagoso. Y es ese sentimiento
que mueve a ser solidarios a nosotros, para que dejemos nuestro egoísmo para hacer el bien a los necesitados, a los que están caídos y perdidos, sin esperanza, sin vida y sin salvación. Nuestra motivación debe de ser la misma que tuvo el Señor Jesucristo. Nosotros debemos de trabajar en nuestro interior para ir sacando de nuestro ser todo aquello que nos impide de ser compasivos y buenos en relación a nuestro prójimo. Los apegos materiales muchas veces nos impiden de ser seres que puedan irradiar la luz en la oscuridad. Por eso necesitamos trabajar mucho con nosotros mismos para que logremos salir y alcanzar a los necesitados. El Señor Jesucristo, como ser humano, cuando vivió sobre la faz de la tierra, Él tuvo que trabajar en su misma vida, aunque tuviera una naturaleza divina que le movía a ser así, tener compasión, sentir el dolor ajeno. Y nuestras vidas deben de ser llenas de mucha misericordia hacia los demás, siguiendo los ejemplos dados por el Señor Jesucristo. Permitamos aquí que las palabras de Cristo suenen a nuestros oídos y alcancen nuestros corazones al leer nuevamente Mateo 9, 37 y 38. Entonces digo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sus palabras aquí expresan la preocupación de Dios en relación a la necesidad más importante del ser humano, que es la necesidad de la salvación. Y delante de las evidencias subrayadas en ese texto, reflexionemos sobre el mensaje de esta noche, que se llamará el plan de Dios para salvar al mundo. Un título muy sencillo aparentemente, pero que demanda nuestra atención al considerarlo en esta ocasión. En primer lugar, el Señor de la mies. El primer punto de nuestro mensaje identifica al Señor de la mies. Mateo 9, 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es el Señor de la mies el que nos ordena a considerar la necesidad de las ovejas que no tienen pastor. Y solamente Él, el Señor de la mies, nos puede enviar. El libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 15 al 18. Tenemos un relato que habla de aquel Señor de la mies con toda la autoridad para enviar. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío.
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Señor de la mies y él fue comisionado. En Lucas capítulo 8, versículo 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O sea, el Señor de la mies nos comisiona. Y si nosotros estamos comprometidos con el Señor de la mies, nosotros obedecemos. En segundo lugar, después de considerar al Señor de la mies, consideremos al vaso misionero. Para que se cumplan las órdenes del Señor, el Señor de la mies, tiene que haber quien vaya a los campos blancos para la siega. Alguien que esté dispuesto a cumplir con la voluntad del Señor. Sabemos que para alcanzar al mundo con el mensaje de salvación es necesario que vayamos al lugar donde Él nos envía. En el libro de Isaías tenemos una experiencia de Él cuando tomó la decisión de someterse a la voluntad del Señor de la mies, al escuchar las palabras que leemos en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El apóstol Pablo, como ya hemos visto anteriormente, él fue enviado como un vaso misionero. Hechos capítulo 9, versículo 6, dice, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces él fue escogido como un vaso misionero en obediencia al Señor de la mies. De igual manera, usted y yo hemos sido comisionados por el Señor de la mies. En Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20, leemos: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Al haber identificado al Señor de la mies, al vaso misionero, consideremos en tercer lugar el mensaje misionero. A pesar de que el Señor envíe y nosotros estemos dispuestos a cumplir con la gran comisión, necesitamos compartir el mensaje adecuado. No debe de ser mi mensaje, sino el mensaje del Señor. En otras palabras, el mensaje de la cruz está basado exclusivamente en la sabiduría de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21.
Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Nadie quiere renunciar a sus ídolos, a sus santos, a sus vírgenes, a sus vicios, a sus pecados. Todos quieren servir a Dios a su manera, pero el mensaje de la cruz parece locura para los que se pierden, porque ellos no pueden discernir todavía las cosas espirituales. Por eso le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, o sea, el mensaje misionero que el vaso tiene que compartir. El mensaje no es de propiedad nuestra. No es un mensaje de prosperidad. No se trata de hacer reír a los oyentes por medio de un buen chiste. Hay muchos predicadores que preparan mejor sus chistes que el mensaje de las Escrituras. Pero necesitamos compartir el mensaje correcto, el mensaje de lo alto. Encontramos en la palabra de Dios la ilustración de un rey, el rey Nabucodonosor, cuando él, después de un periodo de castigo, regresó a sus 5 sentidos. Él ahora tenía un mensaje para compartir con sus oyentes. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 2, leemos las palabras de Nabucodonosor: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Si usted verdaderamente ha sido rescatado de su vana manera de vivir, si el Señor le ha limpiado el corazón, si el Señor le ha perdonado todos sus pecados, usted tiene ahora un mensaje a compartir. Usted puede declarar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho con usted en su vida. Ese es el mensaje. El hombre que había estado endemoniado en Gadara y era el terror de los gadarenos, después de ser rescatado por el Señor de la mies, él tenía un mensaje específico para compartir. Marcos capítulo 5, versículo 19, leemos: mas Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntalos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese es el mensaje. Hay muchos cristianos que anhelaban ir a los campos misioneros en África, en Bolivia, en China, en Japón y en muchas otras partes del mundo, cuando su campo misionero primordial es su casa, para que pueda decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Y una vez que los suyos están ellos sobre la roca firme, al haber recibido el mensaje verdadero y sido transformados de su vana manera de vivir, ahora usted puede salir de su Jerusalén y pasar a Judea y a Samaria y hasta los confines de la tierra. El apóstol Pablo reconoció entonces como un vaso misionero la gran responsabilidad de compartir el mensaje misionero, anunciando las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias. 1 Corintios 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme,
porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ahora, el Evangelio, la palabra Evangelio no es una palabra de origen española, es de origen griega, evangelion, en el griego koine, significando buenas noticias, bonitas noticias. Eso significa que el pecador estaba bajo una sentencia. La única noticia que el pecador tenía era que estaba determinado al hombre una vez la muerte y después el juicio, que dura cosa es caer en las manos del Dios viviente, que el alma que pecare esa misma vivirá, y tantas otras noticias que hablan sobre el destino eterno de los que están en rebelión contra Dios. Y el hombre no encontraba una manera de alcanzar el cielo. La religión no puede hacer esa obra. Entonces ahora el Señor de la mies envía a un vaso misionero para traer un mensaje misionero que es el Evangelio, o sea, buena noticia, para decir, hey, tú estás bajo condenación, pero aquí hay un rescate para ti, aquí hay quien te defienda, quien te libre de la ira venidera. Entonces ese es el mensaje del Evangelio que debemos de compartir. Y finalmente, en cuarto lugar, consideremos al campo misionero. El campo misionero es el mundo. Cuando una persona no tiene la sensibilidad espiritual, esa sensibilidad que debe de estar sintonizada con la voluntad de Dios, realmente no puede ver la necesidad de un mundo que perece ahogándose en el pecado, en el fango de sus placeres mundanales, de su desobediencia. Y hay aquellos que, aunque reconozcan las necesidades, no dan mucha importancia al sufrimiento de la gente. Esta fue precisamente la experiencia del sacerdote que vio a un hombre caído, herido en su camino, y se apartó de él, indiferente, tratando de ignorar la miseria de aquel que estaba caído. Lucas capítulo 10, versículos 31 y 32. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de él y viéndole, pasó de largo. O sea, reconocer la necesidad ajena dentro del contexto del Evangelio significa que la mayor necesidad del ser humano no es el pan, no es la vestimenta, no es el coche, no es la casa, sino el destino eterno de su alma. Por eso Cristo pregunta qué le importa al hombre ganarse el mundo entero y en cambio perder su alma. Y dijo en otra ocasión, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El ejemplo del Señor Jesucristo, entonces, en el texto que estamos considerando en esta noche, es muy convincente en relación a la prioridad del campo misionero. Mateo 9:36, leemos, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. De igual manera, el cristiano evangélico, si es verdaderamente un creyente espiritual, porque hay muchos carnales, no puede pasar por la oscuridad sin encender su luz para disipar las tinieblas. El mundo está gritando en su desesperación
y su voz en los días actuales es como el clamor macedonio que encontramos en Hechos 16, versículo 9, que dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Como conclusión para el mensaje de esta noche, debo decirles que el Señor tiene un plan para salvar al mundo. Y por eso nosotros debemos de recordar que Dios es el Señor de la cosecha. Es la cosecha de Dios, no es nuestra. No pertenece a ninguna iglesia en particular. Todos estamos trabajando para el mismo maestro de la cosecha. El mensaje de la cruz nos enseña la manera de cómo impactar nuestra sociedad y producir un cambio revolucionario en las vidas sin sentido de miles de personas que están buscando respuestas, que están buscando consuelo a través de las religiones, las tradiciones, las sectas, los vicios, las apariencias, los placeres de este mundo. Son vidas vacías, sin esperanza, desesperadas, desamparadas, desconsoladas. Y nosotros también éramos parte de estas multitudes. Pero por la gran misericordia de Dios, Él nos sacó de ese lodo cenagoso y nos limpió con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, restableciendo nuestra dignidad y ofreciéndonos el perdón de nuestros pecados, llenándonos de vida y vida en abundancia. Mateo, para visitar el texto principal, capítulo 9, versículos 37 y 38, leemos: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Debemos entonces dejar nuestra comodidad e ir a buscar a las muchedumbres que van sin rumbo, sin dirección. Debemos de visualizarlas tal como Jesús, nuestro Señor, lo hizo, y rogar al dueño de la mies que nos envíe a trabajar, ya que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Que el Señor les bendiga.